Bienvenidos y bienvenidas para compartir la conversión de unidades derivadas. Para ello se explicará el concepto, luego la diferencia de las unidades básicas o fundamentales y finalmente unos ejercicios de conversión. Las unidades derivadas son las que se originan al medir utilizando la relación o combinación entre las magnitudes básicas o fundamentales. Por lo anterior, tienen varias unidades. Por ejemplo, la velocidad es una unidad derivada porque relaciona la longitud y el tiempo, generando una combinación de dos unidades, metros sobre segundo, o el área, en donde se relacionan dos longitudes, el largo y el ancho. Aquí aparecen la combinación de dos unidades, metro por metro igual a metro cuadrado. O la densidad, en donde se relacionan la masa y el volumen, combinando dos unidades, que son los gramos sobre los centímetros cúbicos. Vamos a diferenciar las unidades derivadas de las básicas o fundamentales. Las fundamentales son las que se expresan al medir utilizando la unidad patrón. Tienen una sola unidad. Aquí aparecen las 7 unidades fundamentales reconocidas por el sistema internacional. Se observa que tienen una unidad patrón, o sea, una sola unidad. En cambio, las unidades derivadas son las que se originan por la combinación de dos o más medidas fundamentales. Tienen varias unidades. Aquí aparecen las principales unidades derivadas aceptadas por el sistema internacional. Estas son las más utilizadas, aunque existen otras unidades derivadas como las de electricidad, magnetismo y luminosidad. Aquí podemos apreciar que resultan las unidades con una combinación de varias de ellas. El Newton, pues aparentemente se cree que es una sola unidad, pero no. Recordemos que el Newton es la combinación de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. O el Pascal, que es la combinación de Newton sobre metro cuadrado. O el Julio, que es Newton por metro. O el patio, que es Julio sobre segundo. Aquí se muestran los enlaces o links en YouTube de 9 tutoriales donde se explica la conversión de distintas unidades de medida. Conversión entre unidades derivadas. Para transformar o convertir una unidad de medida a otra unidad, se multiplican por un factor de conversión. Y un factor de conversión es una fracción o división en donde se ubican en numerador y denominador cantidades y unidades que son equivalentes. Aquí tenemos que un kilómetro cuadrado es igual a 10 a la 6 metros cuadrados. Expresado en factor de conversión, aparecen aquí dos fraccionarios. El primero, un kilómetro sobre 10 a la 6 metros cuadrados. O a la inversa, 10 a la 6 metros cuadrados sobre un kilómetro cuadrado. Esta unidad o factor de conversión es utilizada cuando se van a transformar metros cuadrados a kilómetros cuadrados. En cambio, esta se emplea cuando se van a convertir o transformar kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Veamos algunos ejemplos de conversión de unidades derivadas. Un ciclista gana una etapa con una velocidad promedio de 34.43 km sobre hora. ¿Cuál fue la velocidad promedio en metros sobre segundo? Se procede entonces a realizar esta operación primero con un factor de conversión de kilómetros a metros y luego un segundo factor de conversión de horas a segundos. A continuación, entonces, la cantidad dada, o sea, los 34.43 kilómetros sobre hora, se multiplica por un factor de conversión. Aquí
se colocan en el denominador kilómetros, o sea, las unidades iniciales. ¿Con qué fin? Pues para que pueda ser simplificado o dividido con los kilómetros de este numerador. Y en el numerador se colocan las unidades finales, en este caso el metro. Se consulta la equivalencia y encontramos que un kilómetro es igual a 10 a la 3 metros. O sea que el factor o unidad de conversión queda 10 a la 3 metros sobre un kilómetro. Acto seguido, se simplifica kilómetro sobre kilómetro y desaparecen ya estas unidades. Luego, el segundo factor de conversión, de horas a segundos. Observe de que aquí las horas están en el denominador. Por tal motivo, en el factor de conversión quedan en el numerador y en el denominador los segundos, o sea, las unidades finales. Al consultar esta equivalencia, encontramos que una hora es igual a 3.600 segundos. O sea que este factor o unidad de conversión queda una hora sobre 3.600 segundos. Se procede a hacer la simplificación de hora sobre hora, da 1, o sea que se eliminan o desaparecen. El resultado de esta operación, o sea, de 34.43 por 10 a la 3 y dividido por 3.600, se obtienen 9.56 metros sobre segundo. Interpretando esto, quiere decir que el ciclista recorre 34.43 kilómetros en una hora o 9.56 metros en un segundo. La densidad de la leche es de 1.03 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál será su densidad en kilogramos sobre metro cúbico? Se realiza un primer factor de conversión para pasar gramos a kilogramos y luego un segundo factor de conversión que es de centímetros cúbicos a metros cúbicos. La cantidad dada, que fue 1.03 gramos sobre centímetro cúbico, se multiplican por el factor de conversión. ¿Qué unidad va al denominador? Los gramos, o sea, las unidades iniciales, para que se pueda hacer la respectiva simplificación. Y en el numerador, los kilogramos, o sea, las unidades finales. Se consulta esta equivalencia y encontramos que un kilogramo es igual a 10 a la 3 gramos. Completando este factor de conversión queda un kilogramo sobre 10 a la 3 gramos. Se procede a la simplificación. Gramo sobre gramo da 1. Desaparece. Ahora vamos al segundo factor de conversión, de centímetros a metros cúbicos. Como los centímetros cúbicos están en el denominador, en el factor de conversión se deben de colocar en el numerador para que se puedan simplificar. Y en el denominador los metros cúbicos. Se procede a consultar el factor de conversión, la equivalencia, y encontramos que un centímetro cúbico es igual a 10 a la menos 6 metros cúbicos. Se completa el factor de conversión, un centímetro cúbico sobre 10 a la menos 6 metros cúbicos. Se simplifican centímetros cúbicos sobre centímetros cúbicos. Ya desaparecen estas unidades, quedando solamente kilogramos sobre metro cúbico. El resultado de esta operación es 1.03 por 1 por 1, aquí dará en el numerador 1.03. Y al multiplicar estas dos potencias, se suman los exponentes. 3 más menos 6 es igual a 10 a la 3 menos 6, obteniendo resultado 10 a la menos 3. Quiere decir que aquí tenemos 1.03 kilogramos sobre 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esta división da como resultado final 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Interpretando esto, quiere decir que en un metro cúbico se pueden almacenar una masa de 1030 kilogramos de leche. En las carreteras interestatales de los Estados Unidos,
La velocidad máxima permitida es de 75 millas sobre hora. ¿Cuál será su equivalencia en kilómetros sobre hora? Se procede entonces a pasar las millas a kilómetros. No hay necesidad de transformar las horas porque en ambas unidades están en horas. Procedemos entonces a la cantidad dada, multiplicarla por un factor de conversión. En el denominador estarán las millas, para que puedan ser simplificadas con las millas del numerador. Y en el numerador, las unidades finales, o sea, los kilómetros. Aquí se consulta y encontramos que una milla es igual a 1.61 kilómetros. Completando esta unidad o factor de conversión, 1.61 kilómetros sobre una milla. Se simplifican o dividen milla sobre milla, da 1, desaparecen estas unidades y el resultado de 75 por 1.61 es igual a 120.75 kilómetros sobre hora. Quiere decir que en Estados Unidos se puede viajar por las carreteras interestatales a una velocidad de 75 millas sobre hora o de 120.75 kilómetros sobre hora. Continúen visitando a www.comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.